Bueno, buenas tardes. Vamos con la última ponencia del curso de verano. Antes de nada, agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha y a los directores del curso que me invitaran a participar en el mismo, presentando a una especialista como es Carmen, que ahora esbozaré un poco las líneas de su currículum. Pensando un poco en el curso como un proceso, hemos visto por una parte la entrada, la financiación, el gasto, la financiación que se vio ayer, el gasto. Hemos visto también qué hacer con esa financiación y con ese gasto a través de los planes estratégicos, y ahora correspondería un poco ver los resultados, viendo qué posición han conseguido las empresas españolas en los rankings internacionales con esa financiación y con ese nivel de gasto. Bien, yo creo que tenemos la mejor persona para que nos hable sobre este tema de resultados y de posicionamiento institucional de las universidades españolas. Tenemos aquí a doña Carmen Pérez Esparrel, que es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y es máster en Economía de la Educación y del Trabajo por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente ocupa el puesto de profesora titular de Economía Aplicada en el Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. En cuanto a su currículum, pues a nivel de gestión ha sido hasta el año 2014 vicerrectora de investigación, previamente había sido vicedecana de prácticas en empresas de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid durante el periodo 2004-2008. A continuación ocupó el puesto de jefe de estudios e investigación en el Instituto de Estudios Fiscales, perteneciente al Ministerio de Hacienda, y actualmente coordina un máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas en la Universidad Autónoma de Madrid y es vicepresidenta de una asociación especializada precisamente en economía de la educación. En cuanto al currículum investigador de Carmen, sus líneas de investigación giran en torno a la economía de la educación y más específicamente en economía de la educación superior, donde ha desarrollado distintas sublíneas que han girado tanto sobre financiación universitaria, calidad en educación superior, responsabilidad social universitaria, el análisis de los precios públicos y también ha trabajado sobre un tema que nos va a hablar hoy sobre ranking universitario. Sobre estas líneas de investigación tiene distintos libros publicados sobre financiación en las universidades públicas madrileñas o el análisis de los precios públicos de las matrículas universitarias y los sistemas de becas y ayuda a los estudiantes tanto de España como de Europa. En los últimos 5 años se ha publicado 35 artículos en revistas de prestigio relacionados con economía de la educación, donde destacan Studies in Higher Education o International Journal of Higher Education o Regional and Sectoral Economic Studies. Ha publicado también en la revista de estudios regionales, en la revista de educación o en la revista de investigaciones en economía de la educación. El tema sobre el que nos va a hablar es sobre estrategias y posicionamiento institucional en los rankings internacionales de universidades públicas españolas. Pues tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer especialmente al Vicerrectorado de Economía, pero en general a la Universidad de Castilla-La Mancha, la invitación a participar en este curso de verano. Ya es el segundo curso de verano en el que participo y bueno, pues es un placer siempre estar aquí con vosotros. También agradecer la invitación a los dos directores o codirectores, no solo a Manuel, sino también a Juan y a José Antonio, buenos amigos desde hace muchos años, y bueno, pues es precisamente cuando empiezas a oír ya el currículum, dices, bueno, son los años que han pasado lo que ha hecho que me permita, ¿no?, tener una visión más amplia o digámoslo así, más profunda
de las universidades en general, de las españolas en particular, y bueno, pues intentaré en la medida de mis posibilidades intentar transmitir nuevas ideas, porque he tenido predecesores en el uso de la palabra que son grandes ponentes y que nos han dicho muchas cosas y nos han centrado mensajes que en algunas ocasiones es lo bueno que tiene el traer las transparencias hechas, que ves que coincides en algunas de las reflexiones con los colegas que te han precedido en el uso de la palabra. Bueno, como ha hecho una presentación amplia, pero siempre me gusta decir, como en este caso además voy a hablar de estrategias y de rankings, siempre me gusta decir que la patita de Hacienda Pública se me va a ver, o sea que la financiación siempre y el gasto público uno lo tiene en la cabeza, pero voy a intentar hacer una presentación, pues bueno, más, digámoslo así, menos hacendística o menos de gestión pública y más de estrategias y de posicionamiento institucional, ¿no? Bien, yo he querido provocar, no sé si lo conseguiré o no lo conseguiré, porque es un debate que está siempre encima de la mesa y veremos a continuación, intentando mezclar transparencias que son mías y algunas que he pedido y que me han dado generosamente algunos de los autores. He intentado en la introducción marcar, porque vamos a hablar sobre todo de rankings y de estrategias para posicionarte en esos rankings. Ya anticipo que me voy a centrar en los rankings internacionales, en los rankings globales que decía Teodoro, y no voy a tocar rankings de otra naturaleza. Entonces ya veremos cómo existen ligas. Yo me hacía la pregunta, o en esa introducción, yo creo que existen ligas, pero que además dentro de esas ligas hay una Premier League, digámoslo así, y empiezan a haber también lo que yo he intentado llamar, y esta es una nueva denominación que se me ha ocurrido, clubs de universidades. El reflejo de esta situación y las conclusiones que se deriven, prefiero que las hagan ustedes o vosotros, no sé, porque estamos entre amigos, a que hacerlas yo, ¿no? Luego, la segunda parte, digámoslo así, de la intervención, que va a ser muy breve esta segunda parte, es marcar las tendencias actuales en los rankings internacionales, porque sí que, y ahí también Teodoro lo ponía totalmente de manifiesto, están virando todos hacia el mismo sitio, es decir, estaban muy sesgados a la investigación, siguen sesgados a la investigación, pero veremos cómo además todos están yendo hacia el mismo camino. La tercera parte sería la parte, digámoslo así, más importante, o en la que se ve el diagnóstico de las universidades públicas españolas. Bueno, alguna privada hay, con lo cual tampoco la he querido excluir de los últimos gráficos. Como llevamos, y digo llevamos porque estos cuadros los he elaborado junto con otro compañero y amigo de la Universidad de Zaragoza, el profesor José María Gómez Sancho. Y bueno, pues hemos intentado, seguimos recopilando datos y bueno, pues tenemos el histórico de todas las universidades públicas españolas, y también se lo mostraré para que ustedes mismos puedan hacer el diagnóstico. Yo voy a señalar algunas cosas que me parecen más relevantes, de pequeños movimientos o grandes movimientos que empiezan a haber en esos rankings, pero vosotros seréis los que hagáis vuestros propios diagnósticos. Y bueno, como reflexiones, me he planteado, y está nada más que en una transparencia, pero quizá a lo mejor contesta algunas de las cosas que se han planteado en todas las sesiones anteriores, lo que yo le quiero llamar, bueno, he puesto la palabra estrategias para ser más formal académicamente, pero a mí me gusta llamarlo palancas, ¿no? Palancas para mejorar la posición en los rankings. Y aquí ya se han dado muchas ideas y muchas soluciones, no sé si son zanahorias o no son zanahorias, pero las palancas, y se ha visto además, se pueden dar desde las instituciones y desde los gobiernos.
¿vale? Si fuera todo en la misma línea, pues probablemente anticipándome ya, por si no me da tiempo a las conclusiones, hacerlas de una manera más detenida, ¿no? Las reflexiones, pues hablar de las palancas al final. Bien, los interrogantes, cuando uno se plantea un paper, estamos ahora obsesionados, ¿no?, con la fórmula anglosajona, uno se hace una research question, ¿no? Y entonces ese interrogante, esa pregunta, en este caso venía dada pues, por el propio título del curso de verano, ¿no? ¿Ha afectado la crisis económica, esa caída, digámoslo así, en la financiación de la que nos hablaba José Antonio, esas digámoslo así, huecos o vacíos que se están produciendo en el gasto en la posición de las universidades españolas? Yo no voy a establecer ni relaciones causales, ni correlaciones, ni nada, simplemente voy a poner cuadros y aunque sea sumando las universidades que salen en los rankings, es decir, yéndonos a cantidad, pues ver si se ha producido yo no diría si un leve retroceso, pero sí muchos altibajos en las posiciones de las universidades públicas españolas y sobre todo habría que ir una a una analizando la tendencia. No vamos a tener ocasión de hacer eso, pero cada universidad ha tenido una trayectoria distinta y el resultado final no podríamos decir que es de pesimismo, pero tampoco es de demasiado optimismo. No por lo que estamos haciendo nosotros, sino por lo que están haciendo los demás. Esto es una carrera y al final, si los demás corren más que tú, aunque tú estés haciéndolo bien y sigas haciendo lo mismo, pues los demás están corriendo más, las demás universidades. Bueno, la pregunta del millón, y es ahí una bola de cristal y bueno, aquí ya se han dado, José Antonio nos ha mostrado muchas transparencias que contestan perfectamente a la pregunta: ¿es posible o utópico que alguna universidad española llegue a estar en estos rankings globales, sobre todo en el ranking de Shanghái, en el top 100? Se contesta sola la pregunta con la siguiente transparencia que voy a poner, y también si es necesario que alguna universidad española o algunas universidades españolas estén por debajo de un objetivo que sería mucho más modesto, que es el top 200, para tener un buen sistema educativo en España, ¿vale? Desde luego, lo que también he formulado como una pregunta, pero que tiene una contestación no exactamente aquí, en las clasificaciones mundiales, sino ya en las clasificaciones por áreas o macroáreas, y que quizás sea una buena señal para el sistema universitario español o para el espacio europeo de educación superior, en donde competimos sobre todo desde los últimos años también en temas de docencia y de aprendizaje y de empleabilidad, pero en general para todo el conjunto de las universidades del mundo sería muy bueno que fuéramos capaces de emitir una señal y colocar a una o dos o tres, no sé a cuántas podremos, si algún día podemos, universidades españolas en esas clasificaciones mundiales, que es lo que muchas veces nos piden, lo comentaba José Antonio, aquellas personas que llevan bueno, pues en la administración puestos de responsabilidad y que siempre ellos y los medios de comunicación nos achacan. También hay que decir otra cosa, y es que en esas clasificaciones mundiales, cuando se hacen por áreas de conocimiento o por macroáreas, ya tenemos universidades que están colocadas en el puesto 45, en el puesto 75, en el puesto 100, y eso no es noticia, ¿de acuerdo? O sea que lo que realmente buscamos es la noticia negativa. Esta es la transparencia que os decía yo que a la profesora Helen Hasselcorn del Instituto Tecnológico de Dublín le pedí, porque me gustó mucho en una de sus intervenciones, y bueno, pues lo único que he hecho es añadirle, bueno, el qué nos dicen los rankings globales. El título era así en la transparencia, en castellano sería características de las universidades de rango mundial. Ella no se atrevía a decir si las características de estas universidades altamente ranqueadas eran de las top 20, de las top 50 o de las top 100, ¿no? Pero lo que sí remarcaba
en sucesivas ocasiones de su presentación, es que la edad y el tamaño y, por supuesto, otras cosas más influyen para llegar a ser esa universidad, ¿no? Muy bien posicionada en los rankings mundiales. Ella hablaba de no solo reputación, que es lo que algunas universidades más jóvenes de menos de 50 años estamos intentando conseguir, sino de prestigio. Y es verdad que muchas de las que están en el top 50 o en el top 100 son universidades de más de 200 años o de alrededor de 200 años, con un faculty, o sea, con un cuerpo de profesores, doctores e investigadores muy fuerte, muy potente. Cuando vas a congresos internacionales te dicen, ¿tu universidad es grande o pequeña? Y uno siempre contesta, no, mi universidad es mediana, tiene 26.000 estudiantes. Dicen, no, si eso no es lo que te estaba preguntando, yo lo que te estoy preguntando es cuántos profesores tiene tu universidad. Es decir, que nos miden o se miden más las universidades, porque al final la potencia docente y la potencia investigadora viene fundamentalmente del staff, del cuerpo de profesores, del faculty que uno tiene en la universidad. Entonces, en ese entorno de 2.500 es donde también están posicionadas esas universidades. Los estudiantes, siempre menos de 25.000. Otra de las características muy importantes es que son capaces de atraer y sobre todo de retener talento, porque los grandes fichajes, pues al final, si no los retienes, pues terminan yendo. Son muy selectivas a la entrada, no solo a la entrada de profesores, sino también a la entrada de estudiantes, y aquí está la clave de todo, la clave de lo que uno tiene que leer y leer claramente, ¿no? Tienen $1 billón americanos en endowments, es decir, en fondos que están para que esos intereses que se van recuperando pues se puedan utilizar por la universidad. Entonces estamos hablando de una liga completamente distinta a la que tenemos en muchos países europeos y por supuesto en España, y además de $2 billones de presupuesto anual, o sea que no estamos hablando de lo mismo. Después, esta transparencia es una de las transparencias que yo creo que más he usado. Era un gráfico muy sencillito que hice cuando, entre comillas, se pelearon, porque hay que recordar la historia del Times Higher Education, que es uno de los rankings, y el QS. Hasta 2009 estaban bien avenidos, es decir, los dos publicaban el mismo ranking con la misma metodología. Ahora veremos una línea histórica, pero que voy a intentar pasar rápidamente, pero ya veremos que hasta 2009 están unidos esos dos rankings, tienen indicadores reputacionales, están hechos por consultoras, están en la City, están en Londres, y surgen los dos como respuesta inmediata además, al predominio de la Universidad Yale Town y a Shanghái, que saca en el año 2003, a finales de 2003, su famoso ranking, ¿vale? Bueno, pues en esa, digámoslo así, pelea, el Times, que en principio o en aquel momento yo creo que era más elitista que el QS, pacta, o nos cuentan que pacta, no sabemos realmente cómo fue, que cambia él de metodología. Es decir, el QS se quedó con la metodología que seguían del año 2004 a 2009, esos 5 años, los dos rankings. Y por eso el QS hereda unas encuestas de empleadores y de académicos con un peso del 50%, que por cierto este año ha vuelto a cambiar los criterios. Bueno, si me da tiempo lo cuento, y si no, no. Pero bueno, a la hora de seleccionar los empleadores, pues muy rápidamente la composición antes había más anglosajones o más empresas de corte anglosajón evaluando en empleadores. Ahora han hecho o han conseguido más muestra de empresas, y entonces, centradas en el contexto nacional, pues han cogido el 50%, o eso es lo que dicen, o sea que las encuestas de empleadores en el QS ahora, pues el 50% sería de empresas que tienen su sede o que operan en España. Pero bueno, independientemente de que son
rankings muy orientados a la reputación y en donde las encuestas tienen un gran peso, en el Times Higher Education tomaron una opción muy, yo creo que muy interesante, o al menos desde la perspectiva de un economista muy interesante, y es que añadieron 3 indicadores, porque eran nuevos, de ingresos. En cualquiera de los otros rankings los ingresos, digámoslo así, no aparecen o no son relevantes. Aquí le dieron mucha importancia a los ingresos por docencia, a los ingresos por investigación, y los calculaban y los calculan y se tienen, otra cosa es que no se puede acceder a esos datos exactamente, pero tienen los ingresos por profesor, por PDI, de todas las universidades del mundo, bueno, de todas no, de todas las que tienen una producción científica importante, que es las que están y que ahora además han extendido hasta más del top 700, con lo cual estamos muchas universidades ahí. Pero fijaros que esta foto es reveladora, pero además es reveladora porque en el fondo, y lo hicieron así, y yo creo que los porcentajes, no sé si me lo habéis oído contar, pero yo creo que los forzaron para que Oxford y Cambridge, el Oxbridge, que dicen ellos, salieran en la 7ª posición los dos, para que no estuviera Cambridge por encima de Oxford ni Oxford por encima de Cambridge. Eso es lo que dicen las malas lenguas. Y para conseguir que 29 universidades de Reino Unido estuviesen metido ahí. Y bueno, evidentemente ya lo que no podían hacer es quitarle la supremacía, sobre todo si metían ingresos, a las universidades americanas, ¿no? Pero esto hace... También tenía este gráfico hecho para el QS, pero no lo traigo. Esto hace, en cuanto metes ingresos, ¿vale? Aquí, Alemania, Holanda, Canadá, ¿vale? Se te posicionan. Es decir, si uno se va al QS, en donde no hay ingresos y encima el 50% es reputación, Alemania no está a la 3ª en peso por universidades. Y eso se sigue produciendo en todos los años. Y además, otra cosa que ya algunos de nuestros compañeros han señalado y que es una realidad. A nosotros, por cuota, cuando se hizo esta foto, que yo creo que es totalmente forzada, de hecho, al año siguiente ellos mismos se dieron cuenta que se habían echado piedras sobre su tejado, porque cuando se separaron, seleccionaron top 200, ¿vale? Y al año siguiente inmediatamente pusieron top 400, porque dijeron, oye, si el mercado nos lo repartimos entre 200, empezamos a tener poco público. Y entonces pasaron al top 400 y ahora ya están en más del top 700, que lo veréis en los gráficos de evolución de las universidades españolas. Pero me detengo aquí porque en aquel momento, y también se verá, a nosotros como cuota nos correspondían 2 universidades. ¿De acuerdo? Nos correspondía 2 y en ese caso fueron, yo decía, íbamos a tener un Barça y un Madrid, pero no, hemos tenido un Barça y un Español. Bueno, no sé si era muy buena la comparación, pero en aquel momento era la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Yo siempre, y luego lo comentaré, pero hay que distinguir siempre entre, y eso me lo han enseñado los profesores de organización de empresa, que yo soy de economía general pura y dura, ¿vale? De aquellas proporciones de la Complutense donde uno debía ser economista y no debía estudiar nada que no fuera economía, es decir, que el barniz de administración, dirección de empresa, marketing, me lo he tenido que dar yo sola, pero el prestigio y la reputación van por caminos diferentes, ¿vale? Van por caminos diferentes. Pero bueno, este es el reparto. Aquí había muchas cosas. Esto lo cuento porque no me va a dar tiempo a ver la perspectiva internacional, que sería maravillosa, pero estaría aquí hablando 2 horas en vez de 1 o media o 45 minutos. Este panorama ha cambiado mucho. En primer lugar, si os dais cuenta, aquí hay un país que no estaba representado en la foto y que debería haber estado. De hecho, yo cuando hice el cuadro dije, no han metido a Italia. En aquel momento les tenían un poco de manía a las universidades italianas, ¿vale? O sea, Italia no está aquí, Italia ya está empujando mucho y muchas de las universidades italianas, algunas de las buenas, están empujando mucho ya en el Times. Otra cuestión, Corea, China, están con número de universidades muy reducidos. Asia, Oriente
está también Corea del Sur, Taiwán, y solamente está Egipto con la Universidad de Alejandría, pero Medio Oriente también es un fuerte competidor. Con lo cual pensemos que en ese reparto del top 200, que es la realidad de lo que está ocurriendo ahora, nos toca muy poca tarta. Nos toca muy poca tarta España, o que tenemos que seguir luchando mucho para que nos empiece a tocar más tarta. Bueno, esto lo paso porque realmente aquí, bueno, pues decir, y yo creo que ha sido Teodoro, estoy totalmente de acuerdo contigo, los indicadores en los que nos vamos a centrar más, quizá porque viendo una perspectiva alejada y más, si quieres dar una perspectiva global, tienes que irte a ellos, son los que son indicadores sintéticos y los que son globales. Pero a los europeos nos gusta poco lo sintético, los rankings al corte anglosajón. Entonces estamos centrados más en indicadores multidimensionales, como pueden ser el multirank o otros indicadores que estamos haciendo muy bien en España. Pero yo me voy a centrar solo en los primeros. Fijaros que dentro de los primeros, de los globales, a su vez solo he cogido el ARBU, que es el de Shanghái, el THE y el QS. Podía perfectamente haber hecho un análisis de los datos de Leiden, pero ya no son un indicador sintético, de los de Taiwán o de Simago, o bueno, pues el Webometrics también te da posiciones, aunque tiene parte de multidimensionalidad. Pero bueno, nos centramos en esto. Y esta transparencia es la que he empezado a darle vueltas y no estoy totalmente no convencida. Hace pues eso, unos cuantos meses las revistas a veces te mandan deberes y bueno, pues los deberes hay que hacerlos, sobre todo si es una revista como Higher Education Quarterly, que es de Q1, acaba de entrar en Q1. Con lo cual te dicen, le mando en copia dura, con lo cual llega el paquete, un libro de Flagship Universities hecho por un profesor de la Universidad de Stanford, ¿no? Entonces, empiezas a leer el libro y lo terminas y te das cuenta de que, aunque te plantea el paradigma, ¿no? o la relación entre universidades de rango mundial, que así las tradujo Salmi, y Flagship Universities, es decir, buques insignias, realmente no te define qué es una universidad buque insignia frente a una universidad de rango mundial. Lo que sí que te dice es que obligatoriamente o sea, una universidad, un buque insignia no es una universidad de rango mundial, ¿vale? Es una universidad que en su país hace las cosas muy bien, que tiene un componente muy importante de tercera misión, que tiene un componente muy importante de entorno, de aprendizaje, de investigación, que tiene mucha reputación en su país, pero que realmente no logra posicionarse en ese top de producción científica, de prestigio, que no logra tener ese entorno económico e innovador. Es decir, que volviendo al gráfico tradicional de la European University Association, de la Asociación de Universidades Europeas, en su primer informe de los rankings globales y su impacto, ¿vale? estaríamos a lo mejor pensando en que las World Class Universities es ese top 20 o incluso top 100 y estas Flagship Universities podrían ser el top 500 o el top 700. Es decir, universidades que tienen o que son altamente investigadoras y que por el hecho de ser altamente investigadoras aparecen en los rankings y además tienen un buen posicionamiento dentro de su país y se pueden convertir en buques insignia, ¿vale? Bueno, otra pincelada, lo he intentado resumir porque está mejor, yo creo, casi en los gráficos que
que aquí en el propio resumen, pero los rankings lo que se han dado cuenta es que cuantas más instituciones metan, mejor, porque tienen más público, objetivo, porque hay más competencia, también se puede establecer más benchmarking. Entonces, bueno, pues hemos pasado de situaciones como la que os contaba del top 200 del Times a llegar a tener en muchas de las clasificaciones un top 800, bueno, de las que yo estoy hablando, pero hay rankings en donde puedes encontrar en Webometrics pues las 20.000 instituciones e incluso centros de investigación. Otra cosa muy importante, que ya veremos que es progresivo en el tiempo, es el desarrollo por macroáreas a nivel regional, es decir, el QS para Latinoamérica, el Times para Asia, o una liga que yo creo que es muy importante y muy interesante y que quizá es lo que haya hecho que empiecen a competir las universidades jóvenes y que se empiece a dar más prestigio en estos rankings o más reputación a las universidades jóvenes, estas que son las que están por debajo de 50 años. Si veis, esta sería quizás más gráfico el timeline en donde surge rápidamente el ARBU con el Times en 2003 y 2004. Fijaros que ya el propio ARBU establece una clasificación por áreas de conocimiento desde 2007 y luego por materias desde 2009. El QS y el Times, bueno, uno es que es de, creo recordar, es octubre y el otro es de junio, por eso hay ese desfase, pero ahí es el momento en el que se separan y el Times directamente, en el momento de separarse, saca el global y el Times por materias. El QS hace lo mismo posteriormente, es decir, se van imitando y lo mismo ocurre con las universidades jóvenes, con las mejores ciudades. Y últimamente, vamos, ahora, fue el año pasado, sacó el ARBU un ranking específico para ingenierías, ¿vale? Además, con una peculiaridad, porque el ARBU, como sabéis, bueno, algunos de vosotros no estaréis tan familiarizados, pero utiliza como base de datos Web of Science y, sin embargo, curiosamente, para la ingeniería ha abierto y ha empezado a utilizar como base de datos Scopus, ¿vale? Entonces, bueno, pues fijaros, cuando uno habla de rankings piensa que el Times es uno, pero no, el Times tiene el que es el World Academic Rankings, el que es la clasificación mundial, luego las clasificaciones por regiones, las clasificaciones por áreas de conocimiento, le pasa lo mismo al de Shanghái o al QS, que como veis tiene muchísimas más cosas porque realmente, digámoslo, el más comercial y el que más monetariza o rentabiliza, ¿no? Toda la inversión es seguro, con diferencia, el QS, que es además donde pesan más las encuestas. Bueno, esto pasó realmente y vamos a lo interesante, ¿no? Que ya es el análisis o el histórico de las universidades, de las universidades españolas desde el 2003. ¿Se ve bien? Es que no puedo... Aquí puedo señalar... Ah, sí. Bueno, si veis... voy a ir para atrás. Esto. No voy a tocarlo. Bueno, lo señalo, no sé si los de atrás veréis. Normalmente, depende de los años, pero en los últimos años, entre 12 y 13 universidades están metidas en el ARBU, en el ranking de Shanghái. Siempre destaca entre las posiciones 151-200, ya sabéis que los escalones conforme se va avanzando son más grandes por la forma de calcular las distancias, o sea que a veces no es muy preocupante saltar, bueno, no es muy preocupante del 401-500 al 500-600 o al 600-800 porque, bueno, pues a veces la forma de calcular las distancias hace que las diferencias, no sé quién lo contaba, era Teodoro o José Antonio, son en términos de redondeos de decimales. Entonces, por un redondeo de decimal se te meten 5, 6, 7,
8 en cada redondeo de decimal y entonces pasas del 400-500 al 500-600, ¿vale? Pero bueno, lo que sí que es significativo es que este ranking, es mi opinión personal, yo creo que empieza a estar cada vez más condicionado por los investigadores altamente citados, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas universidades que han salido o que han logrado entrar algunos años, me estoy refiriendo especialmente al caso de la Universidad de Zaragoza, pero también a Sevilla, es porque alguno de las joyas de la corona, que son los altamente citados, pues o se han ido o se han jubilado, ¿vale? Entonces, algo tan sensible como tener una persona altamente citada, que eso también les pasa, por ejemplo, o os pasa en la Universidad de Granada o en la Universidad Autónoma de Madrid, que somos los que logramos tener nuestras universidades en el tramo 200-300, simplemente con que se nos fueran pues dos investigadores altamente citados, pues pasaríamos al 300-400 o con un poquito de mala suerte al 400-500, ¿vale? Otra cosa es que esas joyas de la corona estén escondidas o no se digan, pero el que busca encuentra, y hay muchas universidades pues con grandes talones, ¿no? para gente que se quiere ir a universidades pues de Oriente Medio, de Emiratos Árabes, o sea que aquí tenemos un grave problema. Y probablemente a lo mejor si no trabajamos mucho en el tema de los altamente citados, pues puede que algunas universidades sufran y desaparezcan de este ranking, y además con poca solución. O sea, es un ranking complicado, a no ser que hagamos un fichaje de premio Nobel o a alguien en la Universidad, por ejemplo, de Alicante le den un premio Nobel, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues empiece a funcionar o aparezca otra universidad en la lista. Aquí no tenía el histórico hacia atrás, pero bueno, realmente para lo que quiero poner de manifiesto, en primer lugar, aquí creo recordar que eran 21 universidades, es decir, que sí que es cierto que en el último dato, que esto es de octubre del 2016, en el último dato hay muchas más, es el año que más universidades hay, también hay trampa, ¿vale? Porque hasta el 2014-15 solamente se mostraban las primeras 400, o sea que es ahora cuando tenemos hasta 800 universidades y hemos conseguido, además hay que decirlo que con gran orgullo, pues que otras muchas universidades que no aparecen en el ranking de Shanghái, por ejemplo la Universidad de Castilla-La Mancha, pues lleva ya 2 años consecutivos en la posición entre 600 y 800, aparezcan en el ranking, y yo creo que eso es una buena señal, un buen indicador, el ver que poco a poco pues vamos consiguiendo que más universidades entren en nuestros rankings, porque luego hay otro efecto, y es que al final todos los que se basan en reputación y encuestas, digámoslo así, la gente se copia, y si empieza a sonar tu universidad, pues tienes más probabilidades de que te evalúen bien en las encuestas. Vale. Aquí es en este ranking, no lo he dicho en los anteriores porque no es así, es en el QS en el que aparece una universidad privada, la Universidad de Navarra, y por tanto no la íbamos a excluir, teníamos los datos y bueno, pues es la única universidad que sale en estos 3 rankings, y si os fijáis también son buenas noticias en términos de universidades porque aparecen más universidades en el último año. De hecho, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Rey Juan Carlos y la de A Coruña aparecen por primera vez, como se tienen 701 y más, es decir, hasta 800, pues estas universidades han aparecido, y es una buena señal. Bien, no voy para atrás, se me ha olvidado comentar una cosa, pero bueno, luego si no volvemos. Aquí estamos ya en otro tipo, digámoslo así, de liga. Es decir, en estos rankings lo que han hecho, porque además una de las críticas que se hacían es que se evaluaban a las universidades,
en su conjunto. Y claro, las universidades son muy distintas y tienen grupos de investigación potentes en determinadas áreas. Entonces, desde 2007, como os he dicho, el ARBU creó lo que se llama macroáreas. Si os fijáis, en las macroáreas evidentemente no está artes y humanidades. Este es uno de los grandes defectos o de las críticas más acusadas que se le han hecho al ranking de Shanghái, pero la forma de agrupar ya solo con eso es muy peculiar. Ciencias naturales y matemáticas, ingeniería, tecnología y ciencias de la computación, ciencias de la vida y agricultura, medicina clínica y farmacia y ciencias sociales. Sí que es de destacar que como en los primeros años, desde 2007 al 2011, solo cogían las 100 primeras universidades, solamente aparecía la Universidad de Barcelona en el área de medicina clínica y farmacia, en la que destaca también en otros rankings en materias y en macroáreas, ¿vale? O sea que donde hay gente buena destaca o brilla, digámoslo así, en todos los rankings. Y también, por ejemplo, la Universidad de Granada está en el puesto 45 este año en Ingeniería, Tecnología y Ciencias de la Computación. Ya sabéis por qué y por quién, por dos autores altamente citados, ¿no? Tres, ya tenéis tres. Ajá. ¿Ves? También hay compras sin cheque, ¿vale? Pero es verdad que los altamente citados es algo que yo pienso, y ahí van a ir mis reflexiones hacia el final, o sea que se pueden empezar a hacer pequeñas cositas y pequeños cambios que a lo mejor implementados bien en las universidades pueden dar resultados, es decir, que bueno, pues los altamente citados es verdad que son codiciados por estas universidades árabes que tienen mucho dinero, pero también son codiciados por otras universidades cercanas o incluso próximas y vecinas, ¿no? Pero lo que os decía yo, por ejemplo, la Universidad Pompeu Fabra, que volveremos a ver que se repite, en ciencias sociales está en el puesto 76-100, ¿de acuerdo? Luego sí que tenemos universidades por áreas de conocimiento que están en el top 100 mundial. Luego tampoco... Para lo que tenemos y para los presupuestos que tenemos, y eso ya nos lo han contado, tenemos muy buenas posiciones en determinadas áreas de conocimiento. A mí este ranking, bueno, es muy elitista, es el Times, pero concentrado en macroáreas, ¿vale? Y además este año y el anterior, ya llevan 2 años, tenían 6 macroáreas, y quizá por una estrategia distinta, que uno no tiende a vislumbrar todavía qué es lo que hay detrás, han decidido convertirlo en 8 macroáreas, ¿vale? Entonces han separado Business and Economics, es decir, economía y empresa, de ciencias sociales. Entonces la Pompeu Fabra, que se ha logrado posicionar en las 100 mejores en estos 3 últimos años, no es que haya desaparecido ciencias sociales, es que estas 3 posiciones venían todas de Business and Economics, entonces como les han separado, ahí que se han ido. Y le pasa exactamente lo mismo a la Universidad Politécnica de Cataluña, que como la otra nueva es Computer Science, se ha pasado aquí al puesto 93. Computer Science estaba con Ingeniería y Tecnología, efectivamente. ¿Vale? Entonces, aquí este cuadro tiene una doble lectura, ¿vale? Una doble lectura. ¿Qué lectura haríais vosotros inmediatamente de este cuadro? Es muy subjetivo, porque hay un 33% que es subjetivo totalmente, porque está basado en encuestas, pero hay otra parte, la otra parte, que no es subjetiva y que está reflejando una realidad que ya también se ha puesto de manifiesto en alguna de las intervenciones, ¿no? Y que es que cuando las políticas se hacen bien, y en este caso estamos hablando de las políticas de los gobiernos autonómicos y de la Generalitat en un momento del tiempo, es decir, hace 10, 12 años, ¿vale? Al final se recogen los frutos, ¿vale? Y esto lo que demuestra
es que ha habido un salto del sistema universitario catalán con respecto al resto del sistema universitario español, al menos en lo que se refiere a la competencia o a la fuerte competencia que tienen ellos frente a otras universidades de digámoslo así, de rango mundial en el top 200 o en el top 100. Y eso es una realidad que empieza a vislumbrarse. Es cierto que aquí estaba, y además es en Artes y en Humanidades, que también se refleja en el QS, hay un área muy potente en Artes y Humanidades en la Universidad Complutense de Madrid, pero que desafortunadamente este año ha salido, igual vuelve a entrar. Estos datos sí que no se ven, yo que estoy cerca de la pantalla, porque en el ordenador tampoco lo vería, pero aquí en Ciencias Sociales y Gestión están metidas dos privadas, la Universidad de Navarra y la Universidad Ramon Llull, ¿vale? Este año, además en posiciones muy buenas, 81 y 94, y bueno, pues las politécnicas, la Politécnica de Madrid y la Politécnica de Cataluña se logran meter en Ingeniería y Tecnología en el 81-84, o sea que yo creo que sí que ha habido una evolución positiva por áreas de conocimiento. Y curiosamente, no sé si lo verás, Juan, desde ahí, pero esta es, lo que digo yo, la clasificación que tenemos todos los españoles en la cabeza de áreas de conocimiento, la de QS, ¿vale? Porque es Artes y Humanidades, Ingeniería, Ciencias de la Vida y Medicina, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, ¿vale? O sea que esta es la que más se parece, digámoslo, a la clasificación por macroáreas, la del QS, a la de la CRUE, ¿no? Como le llamamos tradicionalmente. Y luego, fijaros, esto no lo he comentado en el timeline, pero en este último año ha salido, porque claro, ya no solamente es especializarse por áreas de conocimiento, sino también por materias. Y ha salido un área nueva que es Ciencias del Deporte. Y es curioso, porque en el ranking de Shanghái de Ciencias del Deporte, pues estamos muy bien posicionadas. Bueno, la autónoma no está, pero las universidades españolas están muy bien posicionadas. Sí, es curioso, pero bueno. Además, universidades que no habían entrado en ningún ranking. Está feo decirlo, ¿no? Yo, como fui profesora de la Universidad de Extremadura 2 años, pues lo digo y lo digo con todo cariño, pero bueno, los extremeños ya tienen un 201, 300 en Ciencias del Deporte, ¿no? O sea que, bueno, pues hay, o la Universidad de León, que yo creo que tampoco, o la Miguel Hernández de Elche, que nunca se han visto en ningún ranking a nivel global, ¿no? En estas posiciones, pero que bueno, que también es un poco, pues, no digamos así un premio de consolación, pero que empieza todo a diversificarse tanto y a haber tanta especialización y tanta competencia que los propios equipos de gobierno tienen que ver dónde pueden brillar. Precisamente para esta transparencia no la quería poner y esta mañana he estado a punto de quitarla, ¿no? Porque es una opinión muy personal, ¿no? Después de estudiar un tiempo que ya llevo los rankings. Yo pienso que, antes decía una gran parte de las universidades públicas españolas, ahora digo una parte, ya no digo una gran parte, pero sigue habiendo un efecto estigmatizador en los rankings, ¿no? O muchas universidades, o me imagino que ante sus gobiernos regionales tendrán que dar muchas cuentas y decir, oye, ¿por qué no sales en ninguna de estas miles de clasificaciones que hay a nivel mundial, ¿no? Es decir, que quizá cuando se pidan o cuando se pida esa rendición de cuentas se pueden echar esas cosas, pero también es cierto que hay un efecto retroalimentación, ¿vale? Y que la reputación que están creando los rankings en determinadas universidades y las prácticas que comentaba, yo creo que ha sido Teodoro, cuando las producciones científicas muchas veces están muy viciadas, pues están dando un efecto retroalimentación. Y bueno, esta ya es la última transparencia, voy bien en tiempo. Bien, esta transparencia que yo no sé, es decir, no sé cómo contar de forma resumida, de forma sintética y de manera que se entienda bien el mensaje que quiero transmitir, y es que se pueden hacer muchas cosas.
y se tienen que hacer, en primer lugar, desde las propias instituciones. Es decir, que hay que creer en los rankings, no demasiado, pero sí que hay que mirarlos. Y sí que es cierto que muchos rectores o muchos presidentes de universidades dicen, no, a mí no me importan los rankings, y lo primero que hacen es mirar su posición en el ranking cuando ha salido el 7 de junio en el QS. Y el que te diga que no lo he hecho así, te está mintiendo, ¿de acuerdo? Con lo cual, si uno quiere empezar a tomarse en serio este tema, pueden haber pequeñas acciones inmediatas que consigan simplemente mejorar la reputación, ¿vale? Por ejemplo, yo una cosa en la que vengo insistiendo mucho en los últimos tiempos, quizá porque empiezo a trabajar con mucha gente de bibliometría y te empiezan a meter otra cultura distinta a la nuestra, pero habría que trabajar mucho en que los investigadores hicieran que su producción estuviera en ResearchGate, en academia.edu, es decir, meter esa cultura que tienen los anglosajones de ser altamente citados. Cuando vas fuera y empiezas a trabajar con gente de fuera, digo, vamos a buscar, y entonces tú buscas la bibliografía, como digo yo, a la antigua usanza, y ellos me dicen, no, es muchísimo más sencillo. Dice, tú métete en ResearchGate o simplemente en Google Scholars, tú le pones las citas y ves cuál es la más citada, y esa más citada la vuelves a citar, y claro, eso reproduce las citas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestros investigadores, los altamente citados, no tenemos ningún problema con ellos, porque es que a esos no hace falta hacerles ResearchGate ni nada por el estilo, pero los que no son altamente citados, que son la mayoría, tienen que empezar a tener, sobre todo la gente joven, ¿vale?, que es la clave. Y otra de las lecturas pesimistas que nos ha dado José Antonio es que hay mucho envejecimiento, ¿no?, en las universidades, y en concreto en algunas universidades, y eso va a ser perjudicial para las reglas del juego nuevas, pero los investigadores jóvenes tienen que entrar con otra filosofía, y con la filosofía de que cuanto más te citen mejor, siempre que sea con prudencia, que cuanto más en abierto tengas determinadas cosas, mucho mejor. Ahora, otra cosa es cuando en abierto, yo en este book review, que lo acabo de cerrar y que después de 3 revisiones del propio book review me han dicho que sí, me mandan un mensaje con una licencia diciendo que si yo quiero esa book review en Open Access, para que lo lea la gente inmediatamente, me citen, aunque sea un book review, y me cobran el módico precio de 2.500 euros, ¿vale? Entonces, claro, yo digo, no seré nunca altamente citada, porque en Open Access pues es complicado publicar. Pero empieza a haber ya un mercado muy preocupante. O sea, no muy preocupante, pero sí. Pero bueno, ese mercado existe, y nuestros jóvenes investigadores lo que tienen que saber es que las reglas del juego nos han cambiado. Yo siempre lo he dicho, digo, las reglas del juego, yo cuando entré en la profesión hace muchísimos años no me imaginé las reglas del juego. Yo antes daba clase, ahora dirijo más tesis doctorales, trabajos dirigidos de grado y de máster, que clases doy, ¿de acuerdo? O sea, que me han cambiado las reglas del juego de la docencia, y yo lo he aceptado. Digo, doy muchas menos clases, menos horas de tiza, también por los sexenios, pero bueno, es independiente. Das otro tipo de docencia más cercana al alumno, más trabajos de dirección. Nos cambiaron esa parte, pero es que la parte de la investigación también nos la han cambiado. Entonces, los equipos de gobierno tienen que ir haciendo, como yo digo, iglesia, ¿no? Y decir, bueno, pues la reputación es importante, te tienes que ir creando una reputación entre tus colegas, y eso probablemente a la larga repercuta en los rankings. Luego también acciones tácticas, que es lo que comentaba Juan, ¿no?, lo que llamaba la zanahoria. Espinillas, cuantas menos patadas se den, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es mejor en el colectivo y en la comunidad universitaria en general no dar espinillas, pero dar premios a determinados comportamientos, y no es obsesionar a la gente con un Q1 sí o sí o sí. Eso yo creo que no van por ahí las cosas, porque si no a la gente al final la trastornas mentalmente, si su objetivo solo es publicar en Q1, que algún día será ese su objetivo. Pero tú puedes premiar otro tipo de comportamientos que estén de moda en los rankings.
Por ejemplo, la colaboración internacional, las coautorías internacionales. Es decir, vale más en algunos rankings un artículo escrito entre un profesor portugués y un profesor de español que un artículo que tenga igual, exactamente la misma calidad y esté hecho entre dos profesores. Entonces, bueno, pues tú puedes premiar ese tipo de comportamientos. Si tienes artículos en colaboración internacional, te lo puntúo un pelín más. O, por ejemplo, otra cosa que yo creo que también incentiva el networking internacional y las citaciones es las tesis doctorales codirigidas internacionalmente. ¿Vale? Eso son pequeños cambios de conducta, ¿no?, que pueden llegar a tener sus frutos en determinadas ocasiones o bien aplicados y siempre como un premio para no generar problemas. Luego ya habría acciones estratégicas, esas que vosotros decís que llevan, digámoslo así, un ajuste más largo, a medio plazo, estructurales, sembrar, cultivar el entorno investigador. Eso es complicadísimo, porque si estás en una región donde el entorno innovador y tu contexto y el panorama que nos presentaba José Antonio pues es lamentablemente desolado, pues tienes muy difícil lo de sembrar y cultivar, ¿vale? Pero esa podría ser una acción estratégica de crear ecosistemas de investigación y de innovación. Y luego otras acciones muy importantes, concretas, organizativas, que se basan en el liderazgo del equipo de dirección universitaria, ¿no? Pues, por ejemplo, creo que ya no se puede hacer, pero un plan de incentivos a la jubilación, ¿no?, para ir quitando, pues bueno, pues esa parte de... Pero complicado ese tipo de decisiones. Y luego, la otra palanca importante, porque claro, esto es muy importante, pero el éxito, y aquí no me voy a meter, el éxito reciente o la subida en posiciones en los rankings, que es a lo que me refiero con éxito, de las universidades catalanas, puede venir, aparte de los cambios que han hecho las instituciones y que siguen haciendo tan revolucionarios como en la Pompeu Fabra, puede venir de una ley de universidades que se publicó hace ya unos cuantos años, desde el 2003, o también en un programa muy importante con un éxito arrollador, ¿vale?, que es el programa ICREA. Evidentemente, eso no es lo que hemos tenido, y aquí se ha dicho, ha habido mucha discontinuidad, y el Gobierno de España en su momento lanzó, y todavía sigue vigente, la Estrategia 2015, y sí que decían un objetivo explícito: situar a las universidades españolas entre las 100 primeras mejores, pero ponían la coletilla de europeas, no mundiales, claro, porque el objetivo ya veían que estaba muy lejos de conseguirse. Y bueno, pues si eso se retoma, se reformula o se canaliza y se replantea de otra manera, pues podría ser otra de las soluciones u otro de los impulsos. Y nada más, estoy a su entera disposición. Bien, aunque vamos fuera ya del tiempo previsto, yo creo que merece la pena que gastemos 5 minutos más para hacer preguntas, por favor, Teo. ¿Solo 5? 5 horas. Pero muchas gracias, Carmen, por compartir todo esto, verlo. Para empezar, yo soy crítico por argumentos, por los rankings, especialmente del Times y del QS. No, del Times y del QS por varias razones. En primer lugar, por ejemplo, y por poner algún caso concreto, ha citado la Universidad de Alejandría. Esta le valió un escándalo al Times porque un señor de esa universidad que controlaba una revista firmaba, la consiguió meter en la base de datos con la que se alimenta de donde sale el Times, y tenía 100 y pico artículos años. Y claro, eso, como decía el torero, ni puede ser más imposible. Entonces, se descubrió ahí, y claro, eso erosionó mucho la credibilidad. Pero no solo por eso, porque se entiende ya como un negocio. Entonces, es una web donde se inserta publicidad en el Times, en el QS, y no es casual, y sería cuestión de estudiar la asociación. Yo he estudiado la asociación por zonas geográficas.
Y entonces salen especialmente bien en esos rankings, más aún en el QS, las universidades de determinadas zonas en África. No ya anglosajonas, sino las de su mercado. Taiwán, Hong Kong, Canadá, determinados países europeos, aparte del Reino Unido. Y eso chirría con algo, con los otros que tienen otras... incluso Estados Unidos no sale tan bien. Por supuesto, los latinos salen fatal. Italia, Francia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo veo que hay un seco anglosajón, claramente, pero además con una idea, tú lo has dicho, de monetarización, y por eso se segmenta el mercado. Y sale el ranking de las 50 de menos de 50 años, el de los BRIC, el de Latinoamérica, el de tal, que al fin y al cabo es monetarizar. ¿De acuerdo? Porque además ofrecen consultorías. Entonces va a Brasil, o a Italia, a Chile, a tal, a ofrecer eso. Y esto, aparte de los rankings, pues ya que hemos comentado, en el caso del ranking de Shanghái, a mí claro, el ranking de Shanghái tiene los indicadores que tiene. Premio Nobel, también se saca el Shanghái extendido que quita los premios Nobel porque ha sido muy criticado por la política de determinadas universidades, sobre todo del Emirato Árabe, Arabia Saudita, que han tenido por fichar de premios Nobel o de... Bueno, estoy revelando por otro lado. Pero, claro, esto lo conecto con sirven de algo los planes estratégicos o los campos de excelencia internacional. Pues en el campo de excelencia internacional en el Ministerio de Granada dimos una ayuda para autores altamente citados, porque claro, dice, ¿qué puedo hacer? No es premio Nobel, no da la cosa para. Pero puedo actuar sobre autores, incentivar para que haya autores altamente citados. Y puedo ayudar para que haya publicaciones en Nature y Science, que es un 20%. Y entonces pone dinero en eso. Y le dice a la gente, oye, que si publica en Nature y Science, además de que ya tiene bastante con eso, ¿no? Pues de mí. Yo no digo que eso sea el motivo, la causa del por qué la Universidad de Granada ha sido, desde el que salió el OCDE, la que más ha subido de España en el ranking de Shanghái, la que más. La segunda en este último año, después de Barcelona, puesto la autónoma, pero la autónoma es por la A, no por la G de Granada. Pero cuando hacen la puntuación exacta, la segunda. Y yo no digo que sea por esa medida, pero eso ayuda. Y sobre todo lanza el mensaje, además de la cuantía, de decir, ojo, por aquí. Y la gente dice, oye, pues, a mí me gustaría publicar en Nature y Science, todo sin premio, pero si encima tengo 6.000 euros, ¿por qué no lo voy a intentar? Y entonces hay... Esas son las pequeñas medidas, pues pequeñas o no tan pequeñas, que se pueden hacer. En premios Nobel lo vamos a tener difícil, en fin, y en determinadas, pero ahí sí puede actuar y las consecuencias pues se pueden ver, ¿no? Lo del gasto y las 200 dichosas, que no estamos entre las 200, las 150, según qué. Hace un par de años, como enseñaba Manolo ayer, yo puse un tweet el 17 de agosto, porque el 15 sale el ranking de Shanghái, que está todo el mundo de vacaciones, y los periódicos, que especialmente no tienen muchas noticias, ni grandes datos, no otra vez ninguna universidad española entre los 150, ni las 200, tal. Puse un tweet que decía, claro, limitado por los 140 caracteres, Universidad de Granada, 12,5 puntos en el ranking de Shanghái, que es 100. Es decir, Harvard 100, 8 veces menos. ¿Vale? De puntuación. Presupuesto de Harvard, o presupuesto de la Universidad de Granada, menos del 1% de las donaciones de Harvard, que es menos, más del 100. Estudiantes de Harvard, un tercio de los de Granada. ¿Vale? Cuando a la respuesta de por qué no estaba entre las 150 primeras hay que decirle, ¿y si cogemos el presupuesto, hay alguna entre las 150 primeras o entre las 200? Porque entre las 500 hay 12, pero por presupuesto a lo mejor no hay ninguna. Esa es la verdad. Claro, Pompeo ha subido mucho. Pompeo se sale en el ranking también, ha tenido un crecimiento, pero es que Pompeo se sale en gasto por estudiante, por encima de las politécnicas. O sea, esto es que se sale, más que se sale en los rankings. O sea, es que se nota, es que eso se nota. Bueno, pero sí, pero que al final. Y otro detalle también, en la Universidad de Harvard, a pesar de que tienen un tercio de los, más o menos, de los estudiantes de Granada, el 80% son de posgrado, que son los que hacen tesis, publican, etcétera, que es lo que después da puntuación en los rankings. Y aquí tenemos el 90% de grado.
Entonces, esos son los detalles, ¿no? Jaén tiene 98,8, no 22,8. Y luego, hombre, ahí en lo que has puesto del Times, y eso es del Times, y has dicho por la especialidad y tal, ¿te das cuenta que todas las universidades son de Madrid y Barcelona? Sí, eso es. Sí. ¿Qué pasa ahí? A mí me parece que pasa lo mismo que sale en el ranking dichoso que se hace del Merco Ciudad, donde sale un ranking de ciudades. A mí me mandaron el cuestionario y yo le dije, conocía, me pidieron el favor y yo encantado. Cuando recibí el cuestionario, dije, mira, ni yo, ni creo que honestamente nadie debiera responder este cuestionario. Porque la pregunta era, de las ciudades de más de 100.000 habitantes de España, y todas las capitales de provincia y las que tienen, en fin, 70, en torno a 70, elige cuál es la más sostenible. Entendiendo por ciudad sostenible. Aquella que tiene un programa de ecobarrio de no sé qué, no sé cuánto, esto lo sabrá el concejal de turno. Yo, y si yo no sé mi ciudad, de Gijón ya ni te cuento. O de Tarragona, o de Bahía, ¿sabes? Ahora tengo que elegir dos. Pues mira, Jaén, mi amigo de Jaén, pues vamos, Jaén, esto en el ranking. No tiene que vivir allí. Claro, ¿y qué ciudades salen siempre las primeras? Pues Madrid y Barcelona. Yo ya estoy un poco alto de Madrid y Barcelona, con todo el respeto, lo mismo que en el fútbol. Porque además tiene poca gracia que sea siempre lo mismo, ¿no? Entonces, claro, ¿quién sale la más sostenible? Pues sale Madrid y Barcelona. Quien manda, como decía que él, manda lo que hay que mandar, que salga Madrid y Barcelona la más sostenible. Voy a decir la más grande, y la más, claro, pero la más sostenible, la más limpia, la más no sé qué, hombre, ahora qué pasa, Santander o Vitoria o tal, esto no, ¿por qué? Pues porque la gente que responde hay un efecto Mateo, y eso está pasando en el Times con la reputación, porque tú lo que comentábamos, te recibe el cuestionario, yo lo he recibido, tanto el del Times como el del QS, y además lo tengo en PowerPoint porque hago el pantallazo para ver todas las preguntas y tenerlas. Lo respondo por eso, no por tener las preguntas, no por... Y ahora dice, elige, porque ya entramos como especialistas en economía y empresa. Y ya del sur de Europa, antes era de Europa, ya solo del sur, es decir, Portugal, España, Grecia, Italia, etc. Elige entre las 10 universidades mejores en investigación. Pues, en mi caso. Pero si en mi facultad hay 300 profesores y la mitad no sé lo que están haciendo. Sinceramente, es que no lo sé. Si están haciendo buena o mala investigación, ni se están publicando mucho o más. Entonces, ¿de qué tira? De la inercia. ¿Qué me suena? ¿La Pompeu? ¿O Oxford? ¿O Cambridge? Y se tira de la inercia. Y entonces hay un efecto Mateo claramente. ¿Y la inercia cuál es? La grande de ciudades grandes. Y eso explica que el tema de Barcelona prácticamente en ese tipo de... Porque si no, hombre, algunas se podía colar, ¿no? Digo yo, ¿no? Sobre todo cuando se cuelan en otro contexto. Bien, y no quiero tampoco... hay una matización que sí. En esa acción inmediata, mejorar la reputación no es una acción inmediata. Eso no hay manera. Si lo hacemos así, la reputación es un tema mucho más complicado, de mucho más tiempo. La pierdes en un día. Sí. Pero para crearla... Se puede iniciar ya. Ah, bueno, si es así. Claro. Ahora, sí, pero... Yo me refiero a la inmediatez en el... Para tomarla. Sí, pero con esa regla de 3, cualquier acción es inmediata. Sí. La pierdas ya. Pero la reputación, ojo por el concepto de reputación, eso no es... Y eso sí, la pierdes rápidamente. Y de eso sabe muy bien la empresa y la reputación de marca. Es la marca. Entonces, construir una marca y en un momento dado te salta un escándalo, redes sociales y te va la marca para abajo. Y eso la universidad creo que todavía no somos muy conscientes de esa historia. Bueno, nada, muchas gracias y era una reflexión Digo que en la reputación hemos tenido la suerte de que no hemos tenido Bárcena todavía y por eso la poca que tenemos, la mucha, nos la hemos perdido. Como nos aparezca un Hernández y llegue algo, no la marea. No, pero yo aquí, por ejemplo, esto de las instituciones sí que me parece interesante y para el grupo que estamos aquí pensar en este punto. Para el grupo que estamos aquí. Esto no es solo del PDI, o sea, como yo lo veo, ni del investigador. La estructura de gestión influye mucho. Si, como ha dicho Teo, en su facultad del centro de profesores, que ya lleva algunos años allí, no conoce lo que están haciendo más de 40, es más probable,
Pues imagínate la estructura de gestión de la universidad, del vicerrector de investigación de turno, al que lleva la responsabilidad, con la movilidad que hay, con lo que sufren los vicerrectores por ser vicerrector y haber aparcado lo suyo. Ese es el sufrimiento mayor del vicerrector. Yo cago aquí, mi proyecto lo tengo aparcado, mi doctorando lo tengo aparcado y estoy aquí. Si una universidad, digo porque ahora una reflexión del plan estratégico vuestro, o sea, está muy dirigido, lo que el comentario que va a ser está dirigido expresamente a Castilla-La Mancha, pero lo puedo generalizar a todas porque el déficit es permanente, o sea, no es un accidente. Si una universidad como Castilla-La Mancha, insisto, que no es diferente de otra en cualquier caso, con esa movilidad que hay de los vicerrectores, con esa preocupación, inquietud que tiene de que aquí, ¿qué hago yo exactamente?, ¿no? No tiene una estructura que vaya conociendo lo que está produciendo los profesores y que vaya viendo dónde está, qué publica, qué no publica, y esto tiene que ser, no es un auxiliar administrativo, es una persona o dos, aquí personas que están en investigación observando el comportamiento de producción de la gente que hay ahí, siguiéndola y viéndola. Yo estaba aquí con Ignacio aquí hablando, en la línea de lo que tú estás señalando, y viendo que, oye, que Juan Hernández está publicando en el cuartil 5, pero que ahora ha publicado en el 3, en el 21 o en el 28, y me acerco aquí, de 4 de 5 es muy difícil, por eso es que no acaba de publicar nunca. Cansado yo, no ha visto nada, no ha visto ni siquiera dónde anda el pobre, pero bueno, por ahí va. Estoy siguiendo el comportamiento de esta gente, estoy viendo, y bueno, entonces, oye, pues esta persona hay que llamarla. Todo está en otra cosa, está en los problemillas, no conoce la información, la estructura. Tener una información de gestión para esto es muy relevante, porque puede ayudar, puede establecer esa medida táctica, eso que hablábamos, de incentivos, de lo que ha señalado él ahí. Es decir, yo no tengo por qué dar, como hablábamos ayer, en la espinilla, pero sí puedo dar reconocimiento. Oye, eso está muy bien, para adelante, no hay problema, venga, si necesita algo para algunos recursos para esto, para adelante. Si alguna vez hay intervención, control, es el concepto de gasto elegible de un proyecto, pues hay que mirar un poco al techo, tampoco pasa nada, porque eso es un gasto elegible, ese gasto elegible que tú tengas que pagar para que lo tuyo se te anuncie en la paz. Hombre, esto es para reputación personal, pero también para la reputación de los resultados de la investigación. O sea, también lo puedo ver desde ahí, desde control interno. O sea, no solamente de la reputación de Juan Hernández, de los resultados de Juan Hernández, que tenemos que darle un incentivo porque lo tenemos colgado a la página web y esto no cobran. Pues la vida es esta. Pues hay algunas veces que entendéis que eso es un gasto elegible. Eso, de una estructura administrativa de gestión, o sea, con capacidad potente y que se crean esto, es muy importante. No es solamente el productor, es cómo gestiono lo que se produce. Esa parte táctica de las universidades la tenemos muy de cuidada. Vamos papeleo, para acá, para allá, pero lo que es proyección, y eso es tiempo, decía Teo y acabo. No sé cuánto es consecuencia de Granada de haber establecido a la gente de decir, oye, para adelante, ahí tienes un incentivo que no, esta va a ser rico, que tiene para el próximo proyecto, tiene necesidad de una persona de 3 o 4 meses, pues oye, tienes un contratito, vamos para adelante. Esta cosa táctica, Manuel, un equipo de gobierno, yo creo que es importante tenerlo presente y no es una cosa que encarece. Tampoco puede ser que sea un accidente. Eso, la cosa es que crear pequeñas estructuras. Pequeñas estructuras. Yo no soy muy dado a tener todo el mundo todo, pero pequeñas estructuras que dan respuesta a las necesidades de lo que realmente trabaja. Ya está. Esto es un poquito de la expresión en la imagen que está bien apuesta. Sí, y también yo pienso en esa misma línea que las bibliotecas se tienen que reconvertir, es decir, en sitios donde, y ahí es un gran ejemplo, la Pompeu Fabra o la Carlos III, donde la gente que hay en la biblioteca, a eso sí que le han cambiado el trabajo, y bueno, efectivamente, es decir, ahí están, sí, pues eso, en el fondo, controlando los recursos, controlándonos a los profesores, que somos los más difíciles de controlar, pero bueno, los buenos
las personas buenas de biblioteca son muy... Y otra cosa que sí que ha comentado Teo y que es una realidad, a mí donde más me sorprendió es en el KTH, quizá porque estoy visitando muchos politécnicos europeos, y yo dije, pero ¿aquí cuántos son? Y me dijeron, no, alumnos 7.000. Digo, dice, y la mayoría de máster y doctorado. Y digo, ¿cuánto es la mayoría? Dice, no, sobre 7.000, 1.500 son de grado, el resto había como unos 2.000 de doctorado, o sea, tienen una materia prima buenísima para apoyar a la investigación, además una investigación creativa. Es verdad que los tecnológicos tienen un perfil distinto, pero claro, cuando te encuentras una estructura piramidal donde el grado es lo que a lo mejor en nuestras universidades españolas es el doctorado, en las que, bueno, pues tenemos más masa crítica de doctorado, dices, claro, es que las cosas funcionan de otra manera. O sea, le pasa lo mismo al tecnológico de Zúrich, o sea, al de los AM, es decir, que ahora mismo las universidades potentes son las que tienen mucho profesor para poco alumno, y además es que tienen mucho profesor, poco alumno, y además el alumno es un alumno ya de máster y posgrado. Entonces, competir con esas estructuras que tienen ellos y nuestras estructuras organizativas es que es francamente imposible. Pero bueno, yo creo que tenemos mucho camino por recorrer y que las buenas prácticas de otras universidades pues están viendo que tienen reflejos. No hemos hablado de la Rovira y Virgili, pero la Rovira y Virgili tiene una estrategia muy bien dirigida por un ex rector, lo mismo que le pasó a la Universidad de Vigo cuando salió de Ocampo, el rector. Es decir, que si el rector tiene esa capacidad de liderazgo y tiene muy claro, pues se ve, y los ejemplos son Vigo y Rovira y Virgili, y ya no digo más. Igualmente. Un buen rector se acaba notando a lo largo del tiempo. Un mal rector en un fin de semana lo atropella. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo creo que al hilo de lo que decía Teodoro de la fiabilidad y de la validez de algunos rankings, yo creo que eso deberá de ser un tema a debatir en el futuro, sobre todo porque expertos en el ámbito de la bibliometría están tirando por tierra y desmontando la validez de algunos de los indicadores que se utilizan. El otro día Manuel y yo coincidimos en una ponencia de un experto extranjero en temas bibliométricos y decía que utilizar escalas absolutas para indicadores de productividad científica no eran válidos, y él abogaba por utilizar índices de impacto relativo, número de citas, entre número de artículos. Al revés. Pleitos tenga y los ganes. Es un sector que esa polémica le viene estupendo para... Mira, estaba leyendo un correo, acabo de recibir un correo de Time Higher Education sobre otra historia de reputation, otro foro, otro tal. Claro, en esos detalles, lo mismo que se habla mucho de por qué puntuar las universidades en valores absolutos que tendrán y tal, y no relativizar, y se hace por profesores. Y digo yo, ¿y por qué no por euros? Sería más interesante que por profesores, porque claro, no, las pequeñas, ya dividido por profesores. Ojo, y por euros no es más importante que por profesores. O sea, matizar claro que se puede y se deben introducir. Esa es la discusión clásica de los economistas de factores productivos. Puedes dividir por capital o por trabajo en los ejes. En algún ranking sí, de rendimiento, sí, y entonces resulta que dos universidades que producen exactamente tienen la misma producción en artículos, en citas, en tal y cual, y ahora llega y sale más productiva la que más profesores tienen. Digo, hombre, ¿y esto por qué? Si precisamente eso tiene más profesores, lo normal es que tenga más producción, pero está en lo mismo, y ahora le valora mejor a igualdad de otros que tiene más profesores. Pues ahí hay una cuestión metodológica realizada. En fin, ¿Alguna pregunta o intervención más? Bueno, pues damos por concluida la sesión. Muchas gracias.